del verso 5 al verso 15. Mateo capítulo 6, verso 5 al 15, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, que es el corazón del mensaje. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Ese es el tema, hermano, Jesús y la oración, pero particularmente cómo debemos orar. Y Jesús nos dice cómo debemos orar, nos dice el cómo, el modelo, y dice: vosotros oraréis así. Hay ocasiones en que quizás esta oración se toma de manera literal y para todo la hace literal. Y cuando hablo de literal, hermano, es cuando a veces se puede caer en decirla sin pensar lo que estamos diciendo. Y más que Jesús, hermano, en este pasaje nos lleva a principios, a conceptos de cómo debemos orar. Porque en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 11, versos 2 al 4, también utiliza este modelo, pero con una variación. Entonces lo que Jesús nos está hablando, hermano, de este aspecto importante, la oración debe ser una relación con el Padre. Si nuestra vida de oración no tiene esa conexión, esa comunión con Él, todo lo demás no tendría sentido. Hermano, los fariseos, los escribas, el contexto, el auditorio de esta época oraba o hacía oraciones. Hay otras religiones que también practican la oración. Hay gente que quizás no es religiosa, es agnóstica o tiene ciertas situaciones ante un ser superior y también practican algunas oraciones. Pero lo que está practicando o diciendo Jesús es cómo debemos orar. Ya nos ha dicho cómo no debemos orar. ¿Cómo no debemos orar? Como oraban los hipócritas para ser vistos por los hombres. Ya nos ha dicho que no debemos orar como los gentiles que decían y repetían palabra tras palabra para pensar que así iban a ser escuchados por Dios. Y por eso dice: vosotros, ustedes, oraréis así. ¿Y cuál es la primera frase, hermano? ¿Qué es lo primero que debemos decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una confianza, hay una cercanía, hay una intimidad. En el pasaje de Lucas, hermano, en el capítulo 11, verso 1, dice que sus discípulos fueron con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, vieron algo diferente. Es decir, ellos no eran pequeños, hermano, en la fe. Sabían orar, iban a la sinagoga, conocían la palabra de Dios, pero vieron en Jesús algo diferente. Cuando Jesús oraba, a ellos les llamó la atención. Y es una gran diferencia cuando Jesús pronunciaba algunas oraciones, porque hablaba con un Dios cercano, una relación. Dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Utiliza esa expresión, Padre nuestro, y nos habla de esa intimidad, de esa relación, de esa confianza con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Así que, ¿cómo debemos orar, hermanos? Si usted estuviera en una emergencia, ¿cómo oraría? Pues lo primero que se viene a la mente: Señor, ayúdame. Cuando Pedro se estaba hundiendo, lo primero que dijo: Señor, sálvame que perezco. Es decir, hay momentos de angustia, hay momentos de dificultad y podemos clamar al Señor. Pero el primer principio tiene que ver con que usted y yo nos dirijamos al Padre, con que glorifiquemos el nombre de Dios, con que lo santifiquemos. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Es darle gloria. Es reconocer delante de quién estamos orando. No estamos orando delante de uno igual, no estamos orando ni siquiera delante de un profeta.
No estamos orando ni siquiera delante de un maestro. Estamos orando delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y si Jesús está ahí, hermano, está diciendo, nuestro Padre está en los cielos. Él se incluye. Para que usted y yo, como aprendices, seguidores de Jesús, también podamos dirigirnos a Dios como Padre nuestro, como nuestro Señor. La semana pasada veíamos acerca de la oración, que no era solamente un momento, sino un estilo de vida. Oramos en la semana, hermano. Tuvimos esos momentos personales, no solamente en tiempo de culto, no solamente en un día donde nos reunimos a orar. En casa tuvimos esa oportunidad. En casa oramos quizás por nosotros, por nuestra familia, por algún ser querido. Practicamos eso. Jesús está hablando de eso, hermano, de una práctica, de una vida. Uno de los asuntos vitales de todo creyente es que los creyentes oran, que los creyentes buscan tener esa comunión con el Padre, que no es algo extraño, que no es algo distante, sino es a través de lo que Jesús ha hecho. Vosotros oraréis así, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Es importante, hermano, a veces poner todo esto en perspectiva. Hay algunos comentaristas que mencionan que quizás esta debe hacerse en la mañana, esta oración en la mañana. Muchos quizás tienen el tiempo de orar en la noche, ya al final, para darle gracias a Dios. Pero si somos sinceros, muchas veces, hermano, cuando estamos por acostarnos o dormirnos, oramos, decimos Padre nuestro y ya no sabemos de nosotros. Nos dormimos, ya no sabemos. Nomás quizás dijimos Padre o Padre nuestro y ya. Por eso es importante, hermano, de mañana, porque es presentar nuestra vida, nuestro día delante de Dios. Es para decirle, Señor, provee el pan. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Otra traducción dice, líbranos del maligno. Pero lo que resalta, hermano, es que Jesús, el Hijo de Dios, nos lleva a que consideremos que podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Ha considerado eso, hermano? ¿Ha considerado que usted tiene la bendición por Cristo? Que usted tiene el privilegio por Cristo de orar, de platicar delante de Dios, del Dios celestial, de nuestro Padre Celestial. Caemos en cuenta, hermano, que nos acercamos a un Dios que escucha, a un Dios vivo, a un Dios cercano. El Dios de dioses, Señor de señores. No un Dios indiferente, no un Dios que no sabemos si va a contestar. Sabemos que Dios va a contestar, pero Él va a contestar según su voluntad, no necesariamente como nosotros queramos. Por eso este concepto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú eres santo. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Muchas veces, lamentablemente, hay ocasiones en que se piensa, hermano, que el hombre es el que le da las órdenes a Dios. Que es a través de nuestra oración, a través de nuestro lenguaje, a través de pedir que Dios va a contestar. Y no, Dios contesta, hermano, porque Él es bueno. Dios contesta porque Él es misericordioso. Y una de las cosas interesantes que ya nos ha dicho, el versículo 8, hermano, escuche lo que dice Mateo 6, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, es decir, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que usted diga una oración, Dios ya le conoce. Es más, hermano, el Señor conoce incluso nuestros pensamientos. Antes que pidamos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Él los conoce. Dice, Él sabe tu necesidad. Por eso no vengas con palabrería, a veces no vengas a la oración en el sentido como dar un mini sermón, sino habla de un lenguaje, una familiaridad, una cercanía. Vosotros oraréis así, como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor es santo, hermano. El Señor es santo, al Dios que nos dirigimos es santo. Así que debemos tener la conciencia de quién es el que recibe la oración. Y si Él recibe una oración, merece lo mejor. Hay personas que dicen, no, pues es que yo le digo a Dios Diosito, a Jesús Chuyito. Hermano, eso no está bien. Él es el Señor. Él es Jesús, el Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y debemos postrarnos en adoración. Debemos sopesar quién es nuestro Dios. Y lo maravilloso es que siendo Dios, se compadece de nosotros. Que siendo Dios, hermano, tiene cuidado de nosotros.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que, ¿cuántas de nuestras oraciones, hermano, no han llegado a la presencia de Dios? ¿Cuántas de nuestras oraciones han ido al bote de los improcedentes o de la basura? Porque no hemos orado como Dios dice. O incluso muchas de nuestras oraciones, hermano, no son contestadas porque dice Santiago que cuando pedimos, pedimos mal. Primero dice Santiago, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Para gastar en vuestros deleites para nosotros mismos. Y cuando oramos, estamos entrando a la presencia de Dios. Bueno, si usted tuviera la oportunidad de entrar delante de un gobernante y hacer algunas solicitudes, algunas peticiones, ¿qué peticiones haría? Me imagino que peticiones responsables con grandeza, con propiedad. No cualquier cosa, no pedirle cualquier cosa. Cuando entramos a la presencia de Dios, hermano, debemos reconocer su majestad y pedirle conforme a su grandeza, conforme a lo que es. Así que lo que podemos decir primero, hermano, Jesús nos invita a que cuando vayamos a oración, santifiquemos su nombre, reconozcamos, alabemos su nombre. Y para eso hay algunos salmos que quizás puedan ayudarle. David empezaba alabando el nombre de Dios. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque recuerde que es aprender. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Vayamos a lo que nos dice, hermano, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, verso 39. Jesús está orando. Veamos cómo oraba nuestro Señor. En la práctica, en esas oraciones, en esos momentos difíciles, ¿cómo hacía oración? ¿Cómo se dirigía a Dios? Mateo 26, verso 39 dice, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 39, cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Dice la Escritura, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuche, ¿cómo se dirigía a su Padre? Padre mío. Y el contexto es que está en un tiempo de angustia, de opresión, y que le está diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mientras le había dicho a sus discípulos que velara y oraran con él, ¿cuánto, hermano, recuerda? 1 hora. Pero dice que cuando regresa los encontró dormidos. Jesús se dirige a Dios como su Padre. Y es lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere mostrar, que hay un camino vivo, un camino abierto por medio de Cristo. Una relación que anteriormente los judíos, hermanos, no tenían. Que el ser humano no tenía, porque esa comunión, esa libertad se rompió por el pecado. El pecado obstaculizó que el hombre pudiera tener una comunión directa con el Padre. Pero para eso vino Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, nuestro sumo sacerdote que lleva súplicas delante del trono de Dios. Es más, hermano, el apóstol Pablo nos dice que a veces en nuestra debilidad no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por usted y por mí con gemidos indecibles. Es decir, hay ocasiones en que no sabemos, por el dolor, por la angustia, no sabemos qué pedir, hermano. No sabemos, pero el Espíritu lleva esa súplica. Padre mío, si es posible de ti, pasa esa copa. Pero el Señor bebió esa copa del sufrimiento, bebió esa copa hasta el final. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 41 y 42, hermano, acerca de cómo se dirigía, cómo debemos dirigirnos usted y yo al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 41, capítulo 11, versos 41 y 42. Y si alguien le tiene y le da lectura, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 41 y 42. Es cuando Jesús, hermano, está ahí en la tumba de Lázaro. Que Lázaro tiene 4 días ahí, ya se estaba descomponiendo. Y dice que se dirige a Dios, Padre, te doy gracias por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes. Me gusta esta frase, hermano. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, por causa de los que estaban ahí, para que crean que tú me has enviado. Y si Dios siempre escucha, hermano, es solamente por medio de Cristo. Por eso toda oración que no va en el nombre de Jesús, hermano, no llega. Toda oración que va en el nombre de otra persona, aun cuando venga aquí en la Biblia, toda oración que quizás pudiera ir en el nombre de Pedro, en el nombre de Juan, en el nombre de María, no llega. Dice Jesús, siempre me escuchas. Padre, tú siempre me escuchas. Es en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús. Cuando decimos amén, significa así sea, pero también significa en los méritos de Jesús. El profeta Daniel, en su capítulo 9, hermano, decía, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y dice, no elevamos nuestro ruego por nuestra justicia, sino por tu mucha misericordia. No es en nuestros méritos, no es que nosotros hayamos guardado la ley, sino al contrario, nos rebelamos y vino ese castigo. Pero ten misericordia y escúchanos. Hermano, muchas veces podemos estar juntos, pero no tener una relación. Podemos estar juntos, pero no tener comunicación. ¿Cuántas veces a veces le aplican la ley del hielo, hermano? Que no le hablan. Está ahí, pero no hay esa comunicación, no hay esa relación, ese hablar, porque ha pasado algo. Con Dios no sucede así, sino que tenemos la bendición de acercarnos confiadamente a su trono, platicar con Él, descansar con Él. Y si podemos platicar con Él, hermanos, si podemos orar, ¿de qué cosas debemos decirle al Señor? De todo. Por eso la oración no solamente es pedir. En una de las participaciones de nuestro hermano Neftalí nos invitaba, la oración no solamente es pedir, nos invitaba a que en esas oraciones entremos alabando el nombre de Dios, dándole gracias. Pero es como un crecimiento, es como ir desarrollando nuestra vida de oración, es ir avanzando en el sentido de platicar, de pedir, de estar. Qué triste a veces, hermano, cuando usamos solamente la oración o la palabra en casos de emergencia. Como esos extintores o esas mangueras que están en los edificios públicos, úsese en caso de emergencia. Y a veces la oración es como una emergencia. Y Dios escucha, hermano. Pero qué maravilloso cuando usted desarrolla, cultiva una relación. Y repito, el contexto es que ellos tenían una religiosidad, oraban en la mañana, en la tarde, pero su oración carecía, hermano, de confianza, carecía de amor, carecía de relación con el Padre. Y cuando ellos se acercaban a Dios, no se acercaban a Dios como Padre, sino como un ser distante. Y por eso Jesús nos enfatiza, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él es el que nos escucha, hermano. Él es el que, por medio de Jesús, podemos ser escuchados. Más adelante en Juan, capítulo 14, verso 14, Jesús nos dice, hermano, que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pidamos en el nombre de Jesús. Y hermano, enfatizo eso, es en el mérito, es en lo que ha hecho Jesús, es por la obra de Jesús. Dios nos escucha por Cristo. Había un hombre, hermano, que estaba luchando con su salvación, entendía el mensaje, estaba en un tiempo luchando, se fue a la montaña a luchar y sabía que tenía que entregar su vida a Cristo, su vida a Dios, pero no quería decir en el nombre de Cristo, nomás quería orar al Padre, pero hasta que se rindió dijo, Señor, en el nombre de Cristo. Y cuando Él hace eso, hermano, su oración ha sido escuchada. Cuando usted y yo oramos pidiendo perdón, el Señor nos escucha por medio de Cristo. Cuando pedimos bendición sobre los demás, cuando pedimos e intercedemos por los demás, Dios nos escucha, hermano. Cuando oramos por las personas que están en una necesidad, Dios escucha, no por nosotros, sino por Él. Dios desea que su pueblo, hermano, sea un pueblo de oración. Que su pueblo, hermano, no tenga momentos de oración, sino que su pueblo tenga una vida de oración. Que sea algo natural, que no sea como una carga, algo legalismo, sino una relación fraternal, una relación familiar,
entre el creyente y su Padre Celestial. Dice la Escritura también, hermanos, en Juan capítulo 17, verso 1. Ese versículo, si lo tienen, le invito a que le demos lectura juntos, hermano. Juan 17, verso 1. Jesús está orando ahora antes de partir de regreso al cielo. Juan 17, 1, ¿lo tiene? Juntos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Otra vez, Padre. Y si eso, hermano, estaba en labios de Jesús, debe estar en el lenguaje de cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando no tenemos un Padre terrenal? Estamos huérfanos. No hay una seguridad, no hay una protección. No sabemos a dónde recurrir. Pero el Escritor nos invita a que tenemos un Padre en los cielos, Padre celestial, un Padre nuestro, un Padre cercano, un Padre que nos ama. No que nos ama porque oramos, no que nos ama porque damos limosna, no que nos ama porque ayunamos, que nos ama por lo que somos en Él. Porque somos en Cristo una nueva criatura. Porque en Cristo somos propiedad de Él. Romanos capítulo 8, verso 15, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 15. El apóstol está argumentando, hermano, que hay dos naturalezas en nosotros. Hay una lucha, que a veces queremos hacer lo bueno y dice, no lo hacemos. Está en mi mente hacer lo bueno, pero mis miembros, mi voluntad me lleva a hacer lo otro. Y dice que ve esa ley, que quiere hacer lo bueno, pero no puede. Que está esclavizado. Pero también argumenta, más gracias sean dadas a quién, a Dios, quien por medio de su Espíritu nos da libertad. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted decide creer en Cristo, hermano, la Escritura dice que el Espíritu de Dios viene sobre usted. Que el Espíritu le hace nacer de nuevo. Que el Espíritu también se llama, le regenera, le hace una nueva persona. Y no se va, sino que el Espíritu queda en usted. Pablo también nos dice, hermano, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por eso, cuando hay personas que hacen cosas como la oración, como asistir a una iglesia, pero no han tenido ese encuentro con Cristo, hermano, para ellos solamente es una religión. La salvación es una conversión, dejar nuestra vida de pecado y creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, el Espíritu viene a nosotros, está en nosotros. Recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu de hijos, recibimos su Espíritu, el Espíritu está en nosotros. Y es por eso que a través del Espíritu que está en nosotros, podemos platicar y desarrollar nuestra comunión con Dios. El Espíritu está en nosotros. Hermano, una persona sin Cristo, todo lo que haga será solamente rito, religiosidad. Pero una persona que ha recibido a Cristo puede servir a Dios de la manera correcta, porque el Señor está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Jesús dijo que se iba a ir, pero no nos iba a dejar huérfanos. ¿Iba a enviar a quién? A otro consolador, el Espíritu Santo que está ahí, que está en nosotros. Pero también recordemos que el apóstol Pablo nos dice, hermano, no entristezcáis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando el Espíritu viene a nosotros, pero no lo alimentamos con la palabra, con oración. Está ahí, quizás en el fondo de nuestro corazón, pero no hay crecimiento. Por eso el Señor nos dice que el que cree en Él, venga a Él, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu, hermano, el Espíritu que mora en el creyente. Y es por eso que podemos dirigirnos a Dios como Abba, como Padre, con cercanía, teniendo esta relación. Hermano, ¿tiene usted esta relación con Dios? Reflexionemos, ¿tiene esta relación con su Padre Celestial? ¿O será que debemos crecer, debemos buscar más la presencia de Dios? Esta relación, hermano, solamente se da por Cristo. Hay gente moralmente correcta que hace esto, deja de hacer aquello,
que es inmoral, pero no ha nacido de nuevo, no ha creído en el Señor Jesús. Por eso es importante que todo hombre y toda mujer crea en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué, hermano? Tú y tu casa. Creer. Hay gente que sabe de Dios, hay gente que ha escuchado de Dios, hay gente que le gusta la enseñanza, le gusta la palabra de Dios. Pero Jesús no vino, hermano, para que la gente escuche la palabra bonito. Jesús vino para que la gente crea en Él. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree, hermano, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el único medio de salvación. Juan dice que Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué, hermano? Sea salvo por Él. Usted y yo, hermano, necesitamos crecer en esta relación. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar en casa, enséñanos a orar en el templo, enséñanos a orar por la familia, enséñanos a orar. Y ese es un buen modelo, son buenos principios, dirigiéndonos a Dios como Padre, dirigiéndonos a Él, hermano, santificado sea tu nombre. Y las primeras peticiones o principios habla acerca de Dios, pero después entra, hermano, de una manera práctica a algunas peticiones que podemos hacer diario. Vamos a Mateo capítulo 6, hermano. Mateo capítulo 6, verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se parece a una orden, hermano? ¿Se parece a que le exige a Dios? ¿Ha escuchado a veces esas frases? Tú exígele a Dios, reclámale a Dios tu bendición. Nos dirigimos a un buen Padre, a un Padre, hermano, que nos da lo mejor, que toda dádiva, toda buena dádiva viene de Él. Siempre en la bondad de Dios se manifiesta sobre su pueblo. Pero aquí nos dice, cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en el lenguaje de Mateo, hermano, en su escrito, en su evangelio, utiliza mucho esta palabra, el reino de Dios. Que en palabras sencillas quiere decir la autoridad, el gobierno de Dios. Venga tu reino. Así como se hace tu voluntad en los cielos, se hace en la tierra. Hay ocasiones, hermano, en que pedimos, pero a veces pedimos distorsionadamente. Por eso es decir, Señor, eso es lo que yo te pido, pero hágase tu voluntad. Siempre, hermano, debemos pedir dentro de la voluntad de Dios. Ese es uno de los buenos principios que nos enseña esta oración. Hágase tu voluntad, lo que tú quieres, Señor. Pero a veces ahí entra nuestra lucha, es que si le pido a lo mejor no me va a dar lo que yo quiero. Y hermano, Dios nos va a dar lo que Él quiere. Y siempre lo que Él quiere es lo mejor. No nos va a dar lo que le sobró, lo que le quedó. Nos va a dar lo mejor. Cuando usted pida santificando, pida glorificando, pida en gratitud, pero también pida, Señor, hágase tu voluntad. Y si usted y yo vamos notando, hermano, antes de pedir las cosas personales, materiales, si lo vemos así, ha pedido por el nombre de Dios, ha pedido que se haga su voluntad antes de solicitar. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan nuestro. Ya después de pedir que su nombre sea santificado, ya después de pedir que se haga su voluntad, ahora sí empiezan las peticiones, digamos, más prácticas. Hermano, damos gracias por los alimentos. A veces se nos olvida eso. Déjeme le comparto cómo yo aprendí a dar gracias por los alimentos. Siempre que no daba gracias por los alimentos, me caían mal o me enfermaba. Así que fue por una situación así. Pero ya después, hermano, es continuo. Dar gracias. Es reconocer su bondad, es reconocer que Él es nuestro Padre, es reconocer nuestro proveedor, es reconocer, hermano, que lo que está usted comiendo es una bendición de Dios. Y es poner, Señor, bendice este día. A veces otra de las cosas, hermano, es que no somos tan conscientes de lo bendecido que somos. A veces podemos decir, no, esto no me gusta, o esto no quiero, ahora quiero otra cosa.
Y es interesante que el escritor nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si el Señor conoce, hermano, ¿por qué no pedir pues de una vez la semana, Señor? Danos el pan de una vez cada mes, por mes. No, es cada día. Es depender, es reconocer su bondad y reconocer sus bendiciones. Aquí está hablando del pan físico, del alimento, de la provisión, pero también tiene que ver con lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hermano, ¿le ha faltado el pan? ¿Le ha faltado qué comer? ¿No? Son bendiciones de Dios. Hay momentos, hermano, de estrechez. Hay momentos donde quizás usted ha abierto el refri, 2, 3 huevitos y un chorizo, medio chorizo, y con eso. Pero Dios no le ha abandonado. O hay momentos donde también abre el refri y ni siquiera cabe donde poner las cosas, todo amontonado. ¿Por qué? Porque hay abundancia. El apóstol Pablo nos recuerda, hermano, que en la abundancia o en la escasez, demos gracias al Señor. Así que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso un comentarista decía que esa oración debe ser en la mañana, porque ya cuando nos vamos a dormir, si decimos, Señor, danos el pan nuestro, ya nos vamos a dormir. Lo segundo que dice, hermano, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda en este contexto habla de perdón. Cuando estés orando, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, danos el pan, pero también dice ahora, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué dentro de la oración modelo tendrá, hermano, el perdón? ¿Por qué dentro de esa oración que está pidiendo, está diciendo, perdónanos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Porque así como es importante lo material, hermano, también importa nuestra relación con los demás, nuestra relación con Él. Que no haya obstáculos, que no haya diferencias, sino que podamos decir, Señor, perdona mis pecados. Que usted y yo podamos poner nuestro día en las manos de Dios. Señor, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Bueno, ¿cuántos de nosotros a veces ya nos acostumbramos a pecar? ¿Cuántos de nosotros a veces ya es un pecado recurrente? Sabemos que vamos a hacer eso. Y debemos decirle, Señor, perdóname. Y no solamente perdóname, sino dame la capacidad para resistir, como más adelante dice. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dame la sabiduría, dame la fortaleza, dame el carácter para resistir esa tentación, para resistir esa oposición. Hermano, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos expuestos a tentaciones. ¿O no? Todos. Incluso, hermano, Adán en el Edén, en ese paraíso, estuvo expuesto a tentaciones. Nuestro Señor estuvo expuesto a tentación en el desierto, pero Él venció. ¿Cuántas luchas, cuántas tentaciones quizás puede tener su hijo, su adolescente? ¿Cuántas situaciones ahí en la escuela, en la secundaria? El esposo, la esposa, ¿cuántas luchas? ¿Cuántas situaciones en su trabajo simplemente por ser creyente? Por eso nos dice, hermano, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No olvidemos, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay un enemigo, un maligno, uno que se opone, uno que quiere que caigas en tentación, que pone tentaciones para que te desvíes del camino del Señor. Pero es interesante, hermano, cómo termina ese versículo 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pidamos que el Señor nos libre de tentación, nos guarde, nos fortalezca. Y hermano, porque el reino del Señor es mayor. Recuerde que se dirige a un grupo religioso,
No es un grupo ateo, sino es un grupo religioso que practicaba la limosna, que practicaba la oración, que practicaba el ayuno, que practicaban ir a la casa de Dios, a la sinagoga. Hermano, pero muchos de ellos tenían la información, pero no la relación con Dios. Y cuando hay ocasiones, hermano, que la gente conoce de Dios, tiene información de Dios, pero no ha nacido de nuevo o no ha tenido esa relación con Dios, vienen muchos factores, hermano, que lamentablemente ofenden a la iglesia de Dios. ¿Cuántas personas que han conocido la palabra de Dios, que incluso han sido defensores de la palabra de Dios, teólogos importantes, después se les descubre una doble vida? Hombres de Dios que usted los ve por 40 años sirviendo a Dios y después se destapa que años anteriores había cometido faltas, pecados. Hermano, lo que Jesús desea es que usted y yo vivamos de una manera genuina, no perfecta porque somos imperfectos, pero genuinos, que lo que decimos creer lo vivamos. Y es a través de su espíritu que podemos, hermano, obedecer a Dios. Así que tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos dificultades, pero hay uno, hermano, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay uno que venció al mismo diablo en el desierto, hermano, y ese es nuestro Señor. Él es nuestro mediador. Siempre que usted y yo estemos en una tentación, hermano, ahí la puerta, ahí la salida. Lo importante es, ¿nos vamos a hacer al Señor o vamos a tratar de nosotros vencer en nuestras fuerzas? Ya he salido de ahí. Puedo andar ahí, al cabo no pasa nada. Hermano, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina reconociendo la grandeza del reino, la grandeza del Señor, la grandeza, hermano, de su poder, la grandeza de su gloria. Así que cuando nos dirigimos al Padre, es un Padre celestial. Cuando nos dirigimos al Padre, hermano, tiene que ver nuestra relación. Alguien ha dicho que para tener una buena relación con Dios debemos tener tiempo con Él. Y se aplica en todos los aspectos, hermano. Si usted quiere tener una relación con su cónyuge, una buena relación, tiene que pasar tiempo. Tiempo de conocer, tiempo de platicar, tiempo de abrir su corazón. Así que, hermano, perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No solamente recibimos perdón, se siente bonito, hermano, cuando el Señor nos perdona, pero también un creyente debe aprender a perdonar. Y lo utiliza como una figura, una deuda, porque cuando no perdonamos, hermano, somos esclavos. Cuando no perdonamos somos atados. Cuando no perdonamos no podemos ser libres. Pero cuando usted perdona, esa deuda se va. Y termina diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que la intención de Jesús, hermano, no es que repitamos literalmente en el sentido como cada frase, sino que cada frase es un principio de reconocer delante de quién estamos. Y la idea, hermano, que quisiera dejarle para terminar, es que la oración es una relación. Relaciónese con Dios por medio de la oración. Relaciónese con el Señor, con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y qué maravilloso, hermano, Jesús le enseñó a sus discípulos. Qué maravilloso que usted como padre o como madre, como abuelito o como abuelita, les enseña a sus hijos, a su descendencia, ¿a qué, hermano? A orar. Porque cuando usted no esté, ellos van a recurrir a su Padre Celestial. Cuando ellos tengan un problema, ¿a dónde van a ir? Al Padre que me enseñó mi papá, mi mamá. Y hermano, ellos enfrentan luchas. Todos enfrentamos luchas. Pero qué maravilloso que tenemos un lugar donde refugiarnos. El mejor lugar, que es nuestro Señor. Y si el Señor está con nosotros, hermano, Él puede darnos la victoria. En Él somos más que vencedores. Que el Señor nos dé esa sabiduría, hermano, para seguir creciendo en la oración. Que no sea de un momento,
sino sea de una vida. Padre, le damos gracias porque nos permite este tiempo. Gracias porque su palabra es viva y es eficaz. Y usted conoce, Dios, si oramos. Usted conoce las motivaciones. Usted conoce nuestras necesidades. Señor, que pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos Padre en los cielos. Un Padre que no abandona. Un Padre fiel. Un Padre bondadoso. Un Padre, Señor, que nos da más allá de lo que nosotros podamos merecer. Ayúdanos, Dios, a crecer, que tu Espíritu nos recuerde a orar, a leer tu palabra y a seguir tu camino. Enséñanos, Dios, a orar y bendice cada familia en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.